Me da mucho gusto estar con ustedes, maestros y maestras. Este, lo que yo estoy trabajando en este momento es avanzar en una perspectiva didáctica de la evaluación formativa. A ver, yo quisiera empezar aclarando que todo trabajo didáctico en sí mismo es un actuar político. O sea, no solamente siguiendo el pensamiento de Freire, sino siguiendo profundamente el pensamiento latinoamericano didáctico, el que abrieron de alguna manera en los años 60 lo que llamamos las cordobesas. Dos de ellas tuvimos la fortuna de que vivieran en el país y a mí me parece muy relevante hacer este reconocimiento. Si pueden colocarla, ok, gracias. Hay otra cosa que quiero decir, o dos cosas más que quiero decir. Una, este trabajo tiene una parte conceptual ahorita muy corta, la verdad es que en el texto escrito es mucho más extensa, pero fundamentalmente ahora me dediqué a algo que he encontrado con los maestros y cómo se hace. O sea, y cómo se hace desde esta perspectiva. Entonces, hay algo que estoy recuperando de lo que estamos haciendo en las escuelas con maestros. Y lo segundo que quiero decir es, me he apoyado mucho en los desarrollos conceptuales de la evaluación formativa francófona, Francia y los países de habla y las zonas de habla francófona, Bélgica, Suiza, Canadá, porque son autores que de alguna manera han venido construyendo una alternativa distinta. En el plan de estudios hicimos un planteamiento sobre evaluación formativa. Yo pienso que le quedamos a deber mucho. O sea, cuando yo releo en este momento lo que tenemos escrito sobre evaluación formativa, cuando veo lo que tenemos en los programas sintéticos, creo que dejamos una deuda enorme. Y es un poco a lo que me he abocado en esta última etapa de mi trabajo. Siguiendo el pensamiento francófono, ellos plantean que hay dos tendencias en la evaluación formativa. Una dominante, que claramente la dicen sajona. Es, reconocen que el término proviene de los Estados Unidos, de un trabajo de Scriven, lo sabemos, pero aquí viene una cuestión ya interesante, que el responsable de hacer la evaluación formativa es el docente, y es donde va a haber un cambio radical, que el docente propone rúbricas, escalas, listas de cotejo, y la verdad es que yo veo que este es un punto de confusión. Se piensa que se hace evaluación formativa cuando se aplica alguno de estos instrumentos. No olvidemos, por ejemplo, que una rúbrica, excelente, muy bueno, bueno, suficiente, etcétera, finalmente lo traducen en número. Finalmente, detrás de eso hay un número. Y es un poco lo que se hizo, por ejemplo, en la evaluación del desempeño docente, no me puedo detener en eso, pero toda la forma como había los expertos que calificaban las supuestas evidencias de planeación, etcétera, como al final lo que le llegaba al docente era usted tiene 95 o usted tiene 106. O sea, habían convertido todo en números. Y a veces la evaluación formativa la consideran como un apoyo para la calificación. La perspectiva francófona. Hay una diferencia como punto de partida. Es una acción que está estructurada en el acto didáctico. O sea, no hay enseñanza sin evaluación formativa. Ese es un poco lo que está trabajando. Y el responsable de la evaluación formativa no es el docente. El docente, podríamos decir, es el que la procura, pero el responsable de la evaluación formativa es el estudiante. Y, a ver, tenemos 1000 evidencias. Me pusieron 8 o me pusieron 10, pero me vacilé al docente. Yo sé que no tenía yo tanto para 10. O al contrario, me pusieron 6, pero creo que no entendieron lo que yo estaba planteando. O sea, los estudiantes siempre tenemos ese otro espacio de decir, mi punto de vista es este. ¿Qué es lo que hace el pensamiento francófono? Decir, regresemos al estudiante a esta tarea porque él es el responsable y además porque el único que puede cambiar sus ganas de aprender es el estudiante. No que los docentes no podamos intervenir en ello, pero yo puedo decir francamente, esta materia no me interesa. Voy a hacer los trabajos que me pide para cumplir y que me ponga calificación, pero no me interesa. Entonces, ahí tenemos el reto docente de cómo ayudamos al estudiante a descubrir una faceta de por qué puede aprender esa materia, de por qué puede esforzarse en esa materia. Dije materia, tema, ahora campo formativo, etcétera, ¿no? Este, y otro elemento que es importante en el pensamiento francófono, no tiene instrumentos propiamente dicho. O sea, no hay un instrumento. Si bien voy a plantear experiencias de trabajo con docentes, no hay instrumentos que yo les pueda decir generalicémonos. Entonces, aquí un poco el tema es cómo los docentes inventamos estrategias y acciones para la evaluación formativa. Estas son dos revistas en las que me he estado apoyando bastante, además de los libros, que me parece que lamentablemente en castellano prácticamente esto no se conoce. Alal, una de las autoras de evaluación formativa,
plantea que si bien Bloom avanzó mucho en el concepto de evaluación formativa de maestría en el aprendizaje, que en realidad a partir de eso el pensamiento francófono abrió nuevas rutas de acción. Solamente creo que coloqué 2 láminas de fundamentos, ¿eh? No fue mucho. Dice, lo que se busca es analizar la causa del error de los estudiantes. O sea, no es evitar el error, sino desde el error pensar a qué se debe este error. Pero de alguna manera, si parte lo puede hacer el docente, parte fundamental tiene que ser realizada por el estudiante. Este, Señala que el pensamiento francófono busca establecer una regulación interactiva. Aquí se abren múltiples formas de interacción. Una regulación interactiva entre docente y estudiante, pero también entre estudiante y entre estudiante e información. O sea, es abrir desde la evaluación formativa múltiples formas de actuación y una regulación proactiva que lleve de alguna manera a avanzar hacia otra ruta. En algunas ocasiones son medios informales, pero el reto es cómo asumimos que si el estudiante no tiene una participación activa en el trabajo, en la trayectoria de evaluación, sencillamente esta no se realiza. O sea, yo le puedo escribir en su cuaderno, en su calificación, oye, tienes que prestar más atención, oye, esto que dijiste está muy equivocado. El estudiante le va a entrar por una oreja y le va a salir por la otra. O sea, no va a prestar atención a eso porque no nació de él. La evaluación formativa busca clarificar los intereses que guían el trabajo del alumno, pero es el estudiante quien tiene que avanzar en esta clarificación. O sea, un reto que tenemos es cómo le creamos condiciones para que él vaya preguntándose cómo avanzo en ello. Este es otro de los autores, Scallon. Scallon plantea, la evaluación formativa requiere compromiso y responsabilidad del estudiante para reflexionar individual y colectivamente sobre sus desarrollos de aprendizaje. Pero es una reflexión que tiene que nacer de él. Aquí el asunto es cómo le damos espacio al trabajo didáctico para que también esta reflexión se realice. Esto es, para que no solamente haya la intervención de enseñanza o la intervención de aprendizaje, sino cómo se realice lo que está realizando. Implica, dice, crear un clima de confianza para realizar una autorreflexión individual y grupal. Pero aquí lo importante es clima de confianza. Si yo les digo el resultado de la evaluación formativa lo voy a tener por escrito para dárselo al director o al supervisor, ya la fastidié. Ya la fastidié porque no voy a escribir la verdad de lo que estoy viviendo. Si les digo que va a afectar su calificación, peor tantito. ¿Sí? No hay un informe, por tanto, de evaluación formativa. Esto ¿saben en dónde lo insisto mucho? En el trabajo que hacemos con directores y supervisores. Porque automáticamente, ¿es esto la evaluación formativa? Automáticamente se les despierta el sello del control. Entonces le voy a pedir al docente que me informe por escrito de cómo la realizó. Ya mató al docente. Ya, no la voy a hacer porque entonces ahora voy a tener otra carga administrativa extra. Perrenú afirma, quiero aclarar una cosa, Perrenú es un autor que lamentablemente en México lo conocemos solamente por su texto 10 competencias básicas para la enseñanza, que es uno de los peores que ha escrito en su vida. La verdad, o sea, Perrenú tiene un trabajo que es excelente, su tesis doctoral, La construcción del éxito y del fracaso escolar, donde Perrenú lo que plantea es, ¿quién construye el éxito del fracaso escolar? La escuela. La escuela te va poniendo el sello desde que estás en la primaria o desde antes de que tú eres un niño de 5 y tú eres el de 5. Llega a la secundaria y el chavo ya dice, yo no sirvo para los estudios. Y vean cómo internaliza eso. O sea, cómo se lo come y lo asume como algo personal. ¿Por qué dejas la escuela? Porque yo no sirvo para los estudios. En cambio, Martita, no, Martita es la niña de 10. Martita es así el estudiante brillante. Ojalá todos logren ser como Martita. O sea, cómo la escuela, en este sistema clasificatorio que hace de la calificación, va imponiéndole al sujeto que su subjetividad vaya asumiendo una perspectiva de cuál es su desempeño en la escuela. La siguiente, por favor. Y aquí es donde ya quise salirme de la parte conceptual. La parte conceptual tiene mucho más y me atrae muchísimo, pero ahorita yo quería concentrarme en esta mañana en una pregunta que nos hacemos los docentes. ¿Pero cómo puedo hacerla? ¿Cómo puedo hacerla con mis estudiantes? Y entonces, la siguiente, por favor. Lo primero que planteo es,
Es una acción didáctica. Esta ya es una conclusión más mía que del pensamiento francófono. Yo soy más didacta que ellos, debo reconocerlo. Es una acción didáctica que se puede hacer en dos formas. Las actividades que impulsan que los estudiantes realicen acciones de autoevaluación o de coevaluación, donde analicen qué están aprendiendo. Esto es lo que los francófonos llaman autorregulación. O sea, que sea él. Mientras yo no diga, necesito estudiar más, me pueden decir 20 veces, estudia más, estudia más, estudia más, y no me va a importar. Mientras yo no sea el que diga, es que esta parte, por alguna razón, me cuesta trabajo, no la entiendo, no me lo van a facilitar de fuera. Y luego conceder a la retroalimentación un trabajo más para el docente. O sea, estoy buscando desarrollar la retroalimentación, sí es para el docente, sí es importante para el docente, porque me ayuda a pensar, y entonces, ¿cómo le voy a hacer en mi siguiente intervención? Ya hice la clase de hoy, ya me di cuenta que algunas cosas no funcionaron. Ok, ¿cómo hago la de mañana? Sí, ¿qué puedo hacer mañana que me ayude a mejorar lo de hoy? Pero es el docente el que tiene que replantearse. Ojalá tampoco supervisores y directores empiecen a pedir al docente esa autorreflexión, porque también van a obligar a que yo diga yo siempre soy perfecto. Y si hay un docente perfecto en el mundo, probablemente es espejo mío. Sí, o sea, yo pienso que ahí tenemos que ir avanzando con mucho cuidado. Voy a detenerme en la primera. O sea, la primera tiene como varias etapas. Lo que yo estaba viendo es que en realidad, desde mis primeros trabajos, pasen la siguiente, por favor, desde mis primeros trabajos, y eso lo encuentran aquí en la parte izquierda debajo, es de los años 70, este libro, El docente y los programas escolares, yo hablaba de ansiedad creadora. ¿Y por qué hablaba de ansiedad creadora? Porque viéndome a mí, viendo a Ángel trabajando con sus estudiantes, yo de repente decía, pero si lo preparé bien padre, ¿por qué no está funcionando? Y entonces empieza uno como a sentir, es que algo aquí no conecta, algo me falta, ¿sí? Y eso le llamé ansiedad creadora, ¿por qué? Porque en esa angustia de decir, dejo que pase la hora y que sigan aburridos estos, o digo, ¿saben qué? Vamos a hacer esta otra cosa. O sea, vamos a trabajar ahora sí. O sea, es algo que el docente percibe. Recientemente he encontrado este otro libro, El tacto en la enseñanza. Me parece maravilloso porque los docentes nos enseñan prácticamente la del TECNE. ¿Qué técnicas puede usar en método? ¿Qué técnicas puede usar de evaluación? Etcétera. No nos enseñan a percibir que hay momentos grupales, que hoy el grupo está más excitado, que hoy el grupo está como desinteresado de todo, que hoy el grupo trae un conflicto interno o trae un conflicto contra mí o lo que sea, ¿sí? ¿Cómo vamos enfrentando esas situaciones? Y entonces lo que yo pienso es que el docente, en esta perspectiva de lo que yo últimamente he llamado el timing pedagógico, es un momento en que él reinventa las acciones, pero las reinventa trabajando, las reinventa en un momento dado. Por favor, tampoco pidan que esto lo tomé de una educadora. Son de las cosas que me permiten las educadoras o los docentes con los que interactúo. Dice, los niños me dan la pauta para diseñar y cuando estoy frente a ellos, pues resulta que lo que pensé tan bonito que me lo había imaginado, que no es así. Observo que les cuesta o que rebasa su nivel. Al contrario, que es demasiado fácil. Y en ese momento tengo que armar otra estrategia. Tú diseñas, tú preparas y resulta que surgen otros intereses, te desvías hacia otro lado. A ver, este testimonio que una educadora me da, preguntándole sobre cómo usa su planeación, o sea, porque era la pregunta, oye, ¿y tú cómo usas tu planeación? Después voy a regresar a esto, pero de alguna manera está diciendo, sí lo preparé. Y ojo, no estoy diciendo que no hagamos planeación. Lo que estoy diciendo es que no le demos a la planeación el papel tan definitorio que habitualmente le damos, incluyéndome, porque yo preparo las clases, el domingo en la tarde y ya el lunes que estoy trabajando con los estudiantes de licenciatura, ya le cambié, ya le modifiqué, porque muchas cosas en ese ínterin van surgiendo en la cabeza de uno o en lo que percibe de los estudiantes. Pasando a la siguiente, por favor, pasando ahora a una etapa formal de este momento que he denominado el trabajo en la situación didáctica. La siguiente, se puede, al término de una actividad,
explorar que los niños contesten, que estudiantes contesten. Esto lo estoy adaptando de un texto de Steinman, Pensar la enseñanza. Esto lo estoy adaptando y debo reconocerlo. Pero él sugiere como algunas acciones. Lo que más me gustó esta semana fue y dar razones. Los temas que se me dificultaron son, si me pidieran hablar sobre lo que me faltó realizar, diría, me quedé pensando en, entendí claramente, pero no tanto, te quiero decir que me gusta cuando se trabaja de X manera, pero no me gusta trabajar, etc. No es necesario que ellos contestaran todo. La verdad, lo importante aquí es que puedan contestar algo que les parezca importante de estas provocaciones. Esto lo estoy iniciando. Yo sé que los docentes podrán reinventar otras expresiones que tengan que ver cotidianamente al finalizar una etapa. Puede ser al finalizar el curso, puede ser al finalizar un proyecto, puede ser al finalizar un trabajo en una secundaria, etcétera. Ya pasaron a la siguiente. Bueno, esta. Eh, Esto lo estoy retomando mucho del pensamiento de Freinet. En esto soy muy freinetiano. Solicitar a a los estudiantes que presenten ante el docente y ante el grupo en forma amplia, o sea, en forma general, algo de lo que están avanzando. Promover un intercambio, en el caso de proyecto o ante el grupo general, de lo que está presentando, lo que más destaca, lo que está incompleto, lo que puede mejorar, etcétera. Retomando el concepto freinetiano, Freinet nos plantea, no le digas al estudiante qué mal está tu trabajo. Eso desanima. Si de entrada lo calificaste de muy bueno o muy malo, eso desanima. Mejor dile, ya te entendí. Mira que tus compañeros también te entendieron, pero ves que puedes mejorarlo, ¿por qué no lo intentas? O sea, abrirle al estudiante la posibilidad de que sea él el que vaya enriqueciendo lo que va trabajando. La siguiente, ahora sí. Y también esto más con docentes de secundaria, replantear lo que en este momento también estamos llamando examen formativo. Sí, porque a veces también nos han dicho, es que ustedes en la nueva escuela mexicana no quieren exámenes. A ver, no, lo que queremos es una construcción distinta del trabajo docente, del trabajo del estudiante y por supuesto, puede haber exámenes. Una opción, no es la única, es una vez resuelto y calificado el examen, se regresa a los estudiantes y en pequeños grupos o en grupo en general. Miren, he visto profesores de secundaria que así como está de rígida el salón, que le dicen al estudiante, a ver, con tu compañero conversa. Aquí tienes, con tu compañero conversa. Y después de esa conversación ya intentar hacer una integración. ¿Sí? Analizar las respuestas que no fueron correctas, no las correctas, sino las que no fueron correctas. Analizar qué parte no se entendió, cuáles no tuvieron información suficiente, cuáles no estudiaron, etcétera. O sea, ¿dónde está el error y por qué? Lo que yo planteo, y por eso regresé al libro de Didáctica Magna, es que ya Comenio en el capítulo 19 de Didáctica Magna, que no se llama examen, sino que se llama acción didáctica, ya en el capítulo 19 Comenio plantea que una vez terminado el examen, dos en público discutan la pregunta y dice, mientras tanto, cuide que todos en su cuaderno corrijan lo que deban corregir, para que nada quede de error. Yo pienso que en la historia del examen, cuando el examen empieza a funcionar en la escuela, no nace para clasificar, nace como una acción didáctica, para que nada quede de error. Por eso Comenio no lo separa. Son las didácticas del siglo XX las que empezamos a hacer, porque yo también ahí me incluyo, un capítulo de evaluación. Pero en las didácticas anteriores, para nada. De hecho, yo me lo pregunté cuando empecé a estudiar a Froebel y a otros autores didactas previos, donde yo decía, pero aquí no les preocupaba la calificación. Pues no, no les preocupaba porque la calificación es un invento del siglo XIX, es un invento del Estado Nacional, no es un invento en la didáctica. Esta es una opción, ¿sí? Una opción es que ellos discutan y no necesariamente significa que se modifica la calificación. Esa es una. Otra opción es solicitar a los estudiantes cuando se entrega el examen que solo resuelvan aquellas preguntas de las que están seguros y de las preguntas que no están seguros de la respuesta, que entonces escriban la razón por las que no están seguros.
O sea, no estoy seguro porque me falta comprender, porque no tengo información suficiente, porque no entiendo el tema, porque no estudié, etcétera. O sea, que sea él el que vaya enfrentando frente a qué se encuentra. La decisión de si se repite o no se repite el examen le toca al docente de acuerdo al contexto en donde está trabajando. Me ha tocado docentes que le dicen a los estudiantes, miren, ustedes no son de seises o de sietes. Por lo tanto, ya revisamos esto, ya revisamos qué nos está faltando, vamos a volver a estudiar y vamos a volver a hacer otro examen que cuente para su calificación. O sea, de ahí que le llamemos evaluación, examen formativo. Este, en el proyecto de la nueva escuela mexicana, y esto me pareció importante aclararlo, no utilizamos el concepto de evaluación sumativa que se sigue utilizando, porque evaluar en su concepto implica asignar un valor. Preferimos utilizar el concepto de entregables y que la calificación sea el resultado de ciertos entregables. Todos hacemos reglas de tres para calificar. Los trabajos cuentan esto, los exámenes cuentan esto, los resultados de proyectos cuentan esto, hacemos ahí y hacemos promedios de porcentajes. De la calificación no nos libramos porque es un problema socioadministrativo, pero no es un problema pedagógico y es algo que quisiera enfatizar. Pero entonces la pregunta, por favor, la siguiente, la pregunta es, ¿y la retroalimentación qué? Lo que dije hace rato es, la retroalimentación es una tarea para el docente, fundamentalmente para el docente. No significa que no podamos contribuir a que a través de los exámenes haya cierta retroalimentación entre los estudiantes. No podemos decir que no, o algún señalamiento que uno como docente pueda hacer, pero lo tengo pensado más como algo para el estudiante, para el docente, perdón. Y en ese sentido, parte de las modificaciones con relación a la planeación, ya lo vimos hace rato con la educadora, ahora les voy a presentar casos de maestros de primaria. Una maestra dice, tenía previsto trabajar con niños de 7, 8 años una actividad sobre los derechos de las niñas, aquí me equivoqué, sobre los derechos de las niñas, pero percibo que no saben extraer la información de un texto. Reorganizo el trabajo para con una pauta sencilla ayudarlos a identificar ideas principales y secundarias del texto. Otra experiencia. No tenía idea de cómo involucrar volúmenes en un proyecto sobre diversas fuentes de información y vinculado al tema de medidas y volúmenes en un campo formativo. Al observar que los estudiantes no podían realizar lo que inicialmente pensé, propuse hacer títeres con calcetines. Pobres mamás recibieron calcetines de títeres. Les pedí ver un noticiario del día, grabarlo en su celular y editarlo. Al proyectar el video como si fuera un cine, lo acompañé de cajas de palomitas. Aquí pude iniciar el cálculo de medidas y volúmenes a partir de las diversas medidas de las cajas. Los estudiantes se entusiasmaron. O sea, lo que quiero plantear es la inventiva del maestro. O sea, ¿cómo es la inventiva del maestro que dice, no sabía cómo hacerlo, lo planifiqué de una manera y al final terminé haciéndolo de otra forma? Pero tengo otra idea también, que esta, la siguiente por favor, que esta se la tomo de alguna manera al profesor Maurice Tardif, por eso puse ahí su imagen, porque Maurice Tardif es de los pocos educadores que trabajan el tema de saberes docentes y en el tema de saberes docentes incorpora el saber sobre la experiencia. O sea, Tardif dice, hay otros saberes, los pedagógicos, los curriculares, los disciplinares, los profesionales, y son relevantes, pero él dice, los que marcan más la vida del docente son los saberes experienciales, porque son los saberes que primero ya traemos, porque pasamos por la escuela primaria y toda la escolaridad que le siguió, ya sabemos eso, ya sabemos que queremos ser como algún docente y no como otro docente, etcétera. Ya sabemos eso, pero al mismo tiempo con nuestros estudiantes vamos desarrollando, con nuestra experiencia vamos desarrollando saberes. Y en ese sentido es reconocer que los docentes nunca dejamos de aprender, pero que aprendemos a partir de qué nos funcionó, qué requerimos mejor eliminar, o qué es importante incorporar, o cómo hacer viable algo. El problema es que en general no acostumbramos a hacer esta reflexión. Sobre todo, si logramos hacer esta reflexión es mía, no tengo por qué compartirla. O sea, no tengo un espacio, aunque aquí yo pienso que los consejos técnicos escolares podrían ser un espacio muy relevante para compartir tanto experiencias exitosas como experiencias no exitosas en el trabajo docente.
Y también es cierto que los docentes a veces tienen tantas tareas académico-administrativas que definitivamente quedan ahogados en las tareas académico-administrativas. Yo daba el ejemplo, no es de esta reforma, es de la reforma de 2018, donde se le pedía a los profesores de secundaria que además de poner la calificación, indicaran el grado de desarrollo que iba teniendo el estudiante en sus competencias. Un docente que tenía, de secundaria que tenía 200 alumnos me decía, mira, no lo puedo hacer. Ya hice mis claves en Excel y sencillamente le doy a tal fulano tiene 10, pues le doy el clic a una clave y a tal fulano tiene 7, pues le doy el clic a otra clave y me quito el lío. O sea, ciertamente que son las formas más difíciles para lograr que un docente logre esta experiencia. Esto lo he rearmado de un cuadro que publiqué, si no me equivoco, por ahí por 2006. Lo he rehecho a partir de este cuadro. No toqué el cuadro en su estructura, pero sí habré dos momentos de retroalimentación del trabajo docente. El primer momento, que se refiere a las experiencias de replantear la planeación, es el momento donde estrategias didácticas y estrategias de evaluación formativa se van enriqueciendo, el de abajo. Cotidianamente podemos reconstruir ese circuito entre esta planeación me indicó que puedo hacer esto en la siguiente sesión de trabajo. O sea, o en la misma sesión de trabajo, ¿no? O sea, cómo voy readecuando mi situación didáctica en un momento específico. Y hay otra retroalimentación que la estoy denominando segundo momento, que es una retroalimentación global sobre el curso. Cuando termino un curso en la UNAM, yo me quedo pensando, es que estas cosas se lograron bastante bien con los estudiantes, pero estas no. Entonces, ¿qué puedo hacer con las que yo considero que no se lograron para que el siguiente curso que vuelva a establecer lo pueda replantear? Entonces, es eso que me ayuda a reorganizar todo mi ser. Ya para concluir, por favor, la siguiente. La evaluación formativa está completamente imbrincada en lo didáctico. Creo que aquí me vi mal porque debía de haber dicho de origen francófono y de origen latinoamericano, porque el pensamiento didáctico latinoamericano está muy inmerso en mí, no como pensamiento técnico, sino también como una perspectiva política de intervención con los estudiantes. Demanda que los sujetos, docentes y estudiantes, asumamos otra perspectiva frente a la tarea de enseñanza y a los procesos de desarrollo del aprendizaje. Una tarea es propiciar que el estudiante se asuma ante lo que realiza y logra en el proceso de aprender. El estudiante que no desea aprender, sencillamente va a hacer el trabajo superficial para obtener la calificación, pero no para aprender. O sea, no podemos violentar el deseo. ¿Y saben cuál fue un descubrimiento muy interesante? Porque a este problema Muriel le dedica medio libro en aprender sí, pero ¿cómo? Pero lo que fue para mí más interesante fue descubrir que en el capítulo 17, Comenio ya había hablado que de la voluntad del alumno no puede ser violentada. Su deseo no se modifica. No tiene las concepciones y connotaciones ya que puede tener el concepto deseo en el siglo XX, lo entiendo, pero ya estaba abierto como tema didáctico. Exige confianza, entusiasmo y acciones abiertas. No tenemos una respuesta ya preestablecida. Se realiza en momentos de autorregulación y momentos de retroalimentación. Se trata de impulsar acciones de evaluación formativa, pero algo que sí me han enseñado los colegas francófonos es también a investigar sobre la evaluación formativa. Y esto que los docentes me están compartiendo también ayudaría a que no solamente yo lo pudiera presentar en una conferencia, sino a que ellos pudieran empezar a trabajar cómo es la evaluación formativa que realizo con mis estudiantes. Y cuestiona el papel que le damos a solicitar que se entreguen planeaciones. Discúlpeme, pero no pude dejar de mencionarlo por una sencilla razón. Sí, creo que es necesario planear, pero creo que saben una cosa, que lo que realizamos muchas veces no responde a lo que planeamos. Cuando yo he preguntado a arquitectos cuáles son los planos de construcción de un edificio, me dicen los planos son lo que entregamos al último. No es que los planos no los hagan al principio, pero todo arquitecto sabe que entre lo que se pensó y lo que se pudo realizar hay cambios. Y a veces me decían, sencillamente pasa que a veces un material no lo encontramos y tenemos que pensar en otro. Entonces, tenemos que estar permanentemente modificándonos.
yo pienso que le hemos dado un papel como muy, no sé, excesivo a la planeación, que si ya tengo planeación, ya tengo la clase bien hecha. Perdón, la planeación es algo que necesito, pero no es algo que me ayude necesariamente a seguir a pie de la letra. Gracias.